El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomamos la lectura y la meditación del Evangelio de Mateo, que habíamos interrumpido antes del miércoles de ceniza. Y antes del miércoles de ceniza estábamos reflexionando sobre el primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, el discurso de la montaña, ese discurso que nos plantea la lógica del reino de los cielos, ¿no? Jesús muestra el reino de los cielos, muestra cuál es la lógica del reino de los cielos. Y ese discurso que se abre con esas maravillosas bienaventuranzas que son las que marcan el camino para vivir la ley de Dios, para vivir la ley del reino, para vivir los 10 mandamientos, en definitiva. Ahora, cuando retomamos el Evangelio, lo estamos retomando en el segundo discurso de Jesús, en este capítulo 10, en el que el Señor nos está mostrando las condiciones con las que se debe manejar el discípulo para poder vivir esa lógica de las bienaventuranzas, esa lógica del reino de los cielos. Es decir, el discípulo, el creyente, tiene que reunir una serie de requisitos, pero sobre todo tener una serie de actitudes que lo ayuden no solo a vivir la lógica de las bienaventuranzas, sino también a dar el testimonio que se espera del discípulo con relación a Jesús, su Maestro, a Jesús el Señor. Y el texto que nos toca reflexionar hoy, en este capítulo 10 del Evangelio de Mateo, es un texto que nos está planteando que el discípulo, entre otras cosas, tiene que estar preparado para la persecución, para la incomprensión, porque la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje de Cristo, es un mensaje que no va a ser entendido por todos, o que muchos tal vez sí lo entiendan, pero no les conviene. Entonces, como no les conviene el mensaje del Evangelio, no les conviene la lógica del reino de los cielos, lo van a combatir. Y de hecho, a lo largo de la historia, nosotros vemos que la Iglesia ha sido combatida, que ha sido perseguida, que los creyentes han sido perseguidos en muchos momentos de la historia. Pero esas persecuciones no son persecuciones que han quedado en la historia y han quedado como un mal recuerdo o como una semilla de fecundidad para la Iglesia a través de la sangre de los mártires. La persecución es algo que sigue, que continúa. Hoy en día la Iglesia es perseguida. Hay persecución de guante blanco, pero también hay persecución sangrienta. En muchos lugares del planeta los creyentes son sangrientamente perseguidos. Hay lugares donde muchos son asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Hay lugares donde no se permite
que los cristianos vivan libremente. Hay lugares donde los cristianos son ciudadanos de segunda. Es decir, hay muchas situaciones que se dan en nuestro mundo que tal vez son acalladas, son sistemáticamente acalladas y silenciadas, de las que no se habla. Pero bueno, estas situaciones se dan en muchos países, se dan en muchos lugares. Pensemos en muchas situaciones que estamos viviendo y que estamos viendo hoy en día, en la que los cristianos son perseguidos, y son perseguidos violentamente. Vemos también que esta persecución de guante blanco es una persecución que nos acompaña diariamente. Fíjense lo que pasa cuando se sostienen principios del Evangelio, principios evangélicos para la toma de decisiones diarias, para la toma de decisiones a nivel social, a nivel político. Cómo el creyente es sistemáticamente denigrado, es sistemáticamente denostado, es sistemáticamente ridiculizado, y en algunas ocasiones también hasta se pretende hacer una persecución judicial del creyente por sostener sus ideas. Y eso no es algo que está lejos, es algo que lo tenemos acá, lo tenemos a nuestro lado, lo tenemos en todas partes. Hoy ser creyente es abiertamente estar preparados para el martirio. Un martirio que no necesariamente es el martirio sangriento, pero sí a veces es un martirio social, cuando la persecución es de guante blanco. Un martirio social porque el creyente se expone no solo al rechazo, sino que se expone a la marginación. Entonces, en una sociedad que pretende a todas luces y que grita ser inclusiva o querer ser inclusiva, al primero que excluye, al primero que discrimina, al primero que rechaza es al creyente, por sostener las ideas del Evangelio, por sostener los principios de la fe. Hoy en día ser creyente es difícil, pero ya nos lo dice el Señor. Podrán matar el cuerpo, podrán destruir el cuerpo, podrán rechazarnos, podrán marginarnos, pero no pueden matar nuestra alma, porque nuestra alma está con Dios, nuestra alma es para Dios. A quien tenemos que temer es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y hacerlos precipitar en el abismo, en el infierno. Es a ese al que tenemos que temer. Y muchas veces sucede que nos dejamos seducir por esas fuerzas del mal, y entonces ahí es cuando comenzamos a actuar, haciéndole el juego al maligno. Es cuando somos tibios, cuando tenemos miedo de decir la verdad, cuando nos decantamos por lo políticamente correcto y nos olvidamos que la verdad del Evangelio no es políticamente correcta. Nuestro mundo de hoy, con todas estas dificultades que estamos afrontando en nuestro quehacer diario, especialmente en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de encierro, de aislamiento, muchas veces tenemos la tentación de ser políticamente correctos. Pero no nos olvidemos que tenemos la verdad de nuestro lado. No nos olvidemos que tenemos la verdad que nos ilumina, la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. No tengamos miedo. Podremos tener que enfrentar muchas dificultades, pero siempre, siempre, siempre el Señor está a nuestro lado y siempre el Señor nos va a acompañar y nos va a fortalecer. No tengamos miedo. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Y en este tercer domingo de junio, en el que celebramos el Día del Padre, quiero enviar una bendición especial y un sentido recuerdo a todos los padres de familia, a los que están lejos, a los que están cerca.
un recuerdo para aquellos padres que han perdido a sus hijos y un recuerdo a aquellos hijos que han perdido a sus padres. Pidamos al Señor por todos ellos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.